Entonces, Javier, de repente nos enteramos de quién es César el Abusador. Bueno. Por las mismas declaraciones del Procurador General de la República, este individuo se supone que tenía cerca de 20 años involucrado al narcotráfico, pero no solamente eso, en los últimos años se había convertido en una figura muy conocida en el ambiente de la diversión nocturna, propietario de por lo menos 4 o vinculado a la propiedad de por lo menos 4 de los bares y o discotecas más conocidos y de moda de la capital dominicana. Y de repente ayer supimos quién era César Emilio Peralta, conocido como César el Abusador. Su nombre salió a la luz en los medios de comunicación a raíz del atentado en el que resultó herido David Ortiz el pasado 9 de junio. Debemos recordar que en algún momento, sobre todo el rumor público lo mencionó y posteriormente se dieron a conocer imágenes que lo mostraban saliendo de la clínica donde fue llevado David Ortiz en el momento en que recibió el impacto de bala. Algunos confirmaban que eran vecinos, como aparentemente lo son, en una torre de Naco. Otros decían que él tenía que ver con el atentado de David y que podía estar detrás. Otros decían que no, que eran conocidos debido a que incluso por ser el dueño de todas estas discotecas, César Emilio Peralta se ha codeado con todo el mundo. Muchísimos jóvenes lo conocen, en sus discotecas se presentan algunos de los artistas, sobre todo urbanos, más reconocidos del país, pero incluso en este momento y después de este gran operativo que se desplegó en el día de ayer, se habla de la posibilidad, y eso habría que confirmarlo, de que igual que ha ocurrido en Puerto Rico con otros capos de la droga, podría estar detrás del soporte económico de la carrera de algunos de estos artistas, y esto habría que comprobarlo porque por lo menos ayer el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, no se refirió a este tema. Lo más impactante de todo esto es que este operativo que inició en la madrugada y del cual conocimos en los medios de comunicación avanzadas las 7:20, 7:30 de la mañana, no trajo como consecuencia el arresto de la principal figura, César Emilio Peralta, pese a que actuaron en este operativo más de 700 personas, según lo que dijo el procurador, y donde estuvieron involucrados no solamente agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, sino también de la Armada Dominicana, la asesoría del FBI, de la DEA, de los Estados Unidos. Hay 18 personas nombradas en la lista de buscados o detenidos por las autoridades, pero César Emilio Peralta, increíblemente, después de este despliegue, no fue detenido y hoy en día está prófugo de la justicia. Es increíble, Amelia, como tú señalabas, cómo esta estructura criminal pudo operar en el país durante décadas. Y decimos durante décadas porque, como tú señalabas, este señor ya había sido vinculado y apresado por caso de narcotráfico y vinculado a poderosas figuras del mundo del crimen organizado en la República Dominicana, con lo que estuvo relacionado, como decía, pero al mismo tiempo le sirvió, aprendió del funcionamiento de estas estructuras, figuras como, él trabajó para figuras como Florian Félix, por ejemplo. Me gusta el término trabajo. Chino, trabajó, sí, un trabajo como lo que implica estar vinculado a este mundo del narcotráfico. Para el gringo, para Quirino Ernesto Paulino también, y posteriormente, en la medida que estas figuras fueron cayendo, como en la rueda de prensa que daba ayer la Procuraduría General de la República, el procurador Jean Alain Rodríguez indicó, pues, fue ocupando este señor puesto hasta tener el liderazgo de esta red, una red de narcotráfico bastante poderosa, porque lo que hacía era que operaba esta red a partir de
tráfico de drogas desde Sudamérica, Colombia, hacia Estados Unidos, Puerto Rico, Europa. Y uno se pregunta cómo puede operar una red de esta naturaleza durante 2 décadas, o cómo un individuo puede manejarse en una sociedad pequeña como lo es la República Dominicana, donde, como se dice popularmente, todo el mundo se conoce, y cómo nos llama la atención la exhibición de riqueza que puede tener una persona en un país como este, sin que sea esta persona investigada o que por lo menos llame la atención, sobre todo si es un individuo que ya tiene antecedente con relación al narcotráfico, que tú dirías, bueno, este individuo está exhibiendo unos niveles de consumo y unos niveles de riqueza, tiene estos antecedentes, está vinculado a estos narcotraficantes históricos en la República Dominicana, pues hay que prestarle atención, pero operó durante 2 décadas y parece ser que, y sin parece ser, ¿no?, la preocupación de los Estados Unidos, las investigaciones llevadas a cabo por los Estados Unidos, llevaron a que en la República Dominicana esta investigación se pudiera acelerar y esta persecución y allanamientos se realizaran definitivamente el día de ayer. Para ¿no? que operara durante 20 años y hoy en día sea el objetivo de las autoridades, ¿dónde se equivocó César, el abusador? Es una de las preguntas que uno tiene que hacerse, no porque entendamos que no se lucha contra el narcotráfico, lo que pasa es que una persona, para poder lograr lo que este hombre ha hecho a lo largo de 20 años, tiene que gozar de la protección de sectores de mucho poder y ha gozado de impunidad. Vamos a escuchar y a ver esta historia que preparó el equipo de Telenoticias sobre César Emilio Peralta. ¿Quién es? ¿Cómo se ha manejado? ¿Cuáles son sus antecedentes? Escuchemos esta historia. En el año 2008 a César el abusador se le atribuía ser reincidente y estar ligado a negocios de las discotecas. A su compañero de expediente, el ex militar José Martín de la Cruz Pérez, se le dictó 30 años de cárcel. Pero con el caso de Peralta, el Ministerio Público alegó que se violaron los procedimientos para su apresamiento porque había vencido el plazo con 53 horas para la interceptación de las llamadas de su celular. Para el año 2014 se vio involucrado en los atentados a tiros contra 3 personas Manuel Enrique Valles Tapia en el parqueo de un hotel de la Máximo Gómez, quien resultó herido. Además, el venezolano Federico Alberto Granado Zambrano en una plaza comercial de la calle Roberto Pastoriza del ensanche Naco, y Alexander Ureña Martínez en un hecho ocurrido en el interior de una discoteca del sector Evaristo Morales del Distrito Nacional. El Procurador General de la República, Jean Alay Rodríguez, informó hoy por medio de una rueda de prensa sobre allanamientos en distintos negocios que se le vinculan a César el Abusador. En los mismos también se realizaron los apresamientos de 3 de sus socios, que son Baltasar Mesa, alias Baltasar, o el maestro José Jesús Tapia Pérez, alias Bola Negra, Bola, Boludo o Juan Carlos López, y Sergio Gómez Díaz, alias Sergio René Gómez Díaz. El procurador informó que las discotecas eran utilizadas para lavado de activos. De este grupo, las más conocidas son VIP Room, Flow Gallery, Aqua y La Cuora. Agregó que Peralta traficaba con mujeres que eran traídas desde Colombia y Venezuela. En las redes sociales circulan fotografías con personalidades del mundo artístico, en las que aparecen con César el Abusador y con Natanael Castro, otro de los vinculados en la red, entre ellos Bad Bunny, el Alfa, Omega el Fuerte, Farruko, Ozuna y hasta el pelotero de Grandes Ligas, David Ortiz. A esta red también están vinculadas otras 18 personas, entre ellas deportistas y exjugadores de Grandes Ligas como Octavio Dotel y Luis Castillo. Para Telenoticias, Ana Méndez. Esa imagen que veíamos al final es el momento en que los videos de la gente que estaba fuera de la clínica Abreu
Abel González, perdón, el día en que David Ortiz resultó herido, grababan a todo el que entraba y salía y ahí quedó captada la imagen de César Emilio Peralta, alias César el Abusador, y ahí es donde a partir de ahí o en el momento en que surge el atentado contra David, él fue una de las personas más mencionadas y a raíz de este hecho comenzamos a conocer información sobre las actividades a las que se dedicaba este señor. A través de las redes sociales sobre todo, por tanto era información del rumor público y no así de las autoridades como lo que tenemos en el día de hoy, pero sí que se comenzó a saber que este señor era propietario de varias de las discotecas más conocidas y visitadas y concurridas y por tanto también es evidente y, que en medio de este contexto social donde todo el mundo sube fotos a las redes, siendo el propietario de estas discotecas, tiene que tener fotos con muchísima gente. Los perfiles de las discotecas, así como el perfil personal en las redes sociales de César Peralta, fueron borrados o bloqueados por las autoridades. Las fotos que ustedes veían en esta historia fueron las fotos que pudimos como periodista obtener antes de que se eliminaran por lo menos las que estaban en sus perfiles oficiales. Aparentemente hubo una decisión de las autoridades y ya cuando el caso estalló de manera formal se tuvo acceso a una menor cantidad de fotografías. El gobierno de los Estados Unidos en el día de ayer publicó un comunicado a través del Departamento del Tesoro donde indica que a este individuo, así como su red, porque lo han denominado así, como su organización, ha sido declarada como una organización de narcotráfico internacional que entró toneladas de opiáceos y de cocaína hacia el territorio estadounidense. Vinculan, y si podemos tener el gráfico que poníamos hace un momento de la red que han detectado las autoridades estadounidenses, por lo menos identifican a 8 ciudadanos dominicanos, a 9 junto con César y a por lo menos 6 entidades vinculadas con estas personas que según el gobierno de los Estados Unidos se dedicaban a ser narcotraficantes, a entrar drogas en grandes cantidades al territorio de los Estados Unidos, a Europa y Puerto Rico, tal y como tú adelantabas, Javier, pero además los vinculan con el tráfico de personas, sobre todo de mujeres, a las que se supone que buscaban o contrataban o llevaban a los centros de diversión y eran mujeres traídas desde Colombia y Venezuela. Pero cuando uno ve esta red, se encuentra con un individuo tan conocido en este país como Toño Leña. Y uno dice, ajá, Toño Leña de nuevo Toño Leña. Y escucha las palabras del procurador y le menciona a Quirino. Y uno dice, ¿y cuáles han sido las consecuencias de esa famosa lucha contra el narcotráfico en la que se involucra Estados Unidos? Vemos un aparataje grandísimo, se habla de extradiciones y después vemos a esta gente retornar a la República Dominicana como si nada. Este caso y esa red que estamos viendo ahí y el operativo que vimos ayer, que es cierto que no habíamos visto un operativo de esa magnitud, estamos hablando de la intervención de por lo menos 30 lugares de manera simultánea. E insisto, y César el Abusador no estaba ni en su casa ni en ninguno de los sitios que se le conocían. Qué cosa tan rara, ¿eh? Sí. Qué cosa tan rara. Pero bueno, cuando uno veía ese diagrama y se encuentra con Toño Leña, se le hace imposible olvidar el caso de José David Figueroa Agosto y las supuestas consecuencias que iba a tener en el territorio dominicano. Se le hace imposible olvidar el caso de Quirino Ernesto Paulino Castillo, el que se le acusó de llevar toneladas de droga a los Estados Unidos. En algún momento hasta se dijo que aquí iba a haber una lista de extraditados. ¿Y qué pasó con el caso de Quirino Ernesto Paulino Castillo? ¿Qué pasó con Toño Leña, al que se lo llevaron por las mismas razones, como el rey del narcotráfico en la región este de nuestro país? No se lo llevaron preso a Puerto Rico, duró un par de años y logró salir, retorna a la República Dominicana y hoy en día Toño Leña está preso en Colombia. ¿Por qué? Por lo mismo, por narcotráfico, por reincidencia. Pero él cumplió para el gobierno de Estados Unidos, pero se lo llevaron de aquí como un gran capo, como un narcotraficante que hacía malabares extraordinarios para traficar droga para Puerto Rico
¿Y qué pasó con Quirino Ernesto Paulino Castillo? ¿O nos vamos a olvidar que a través de esa supuesta lista se iban a ir funcionarios, empresarios, la lista de personas que supuestamente permitieron que Quirino desarrollara el emporio que tuvo en República Dominicana? Quirino no solamente está en República Dominicana, sino que anda por ahí reclamando sus bienes, porque como fue extraditado y fue condenado en los Estados Unidos, hoy en día él anda buscando sus propiedades en territorio dominicano. Y está operando como empresario. Y hago esa, exacto, correcto. Y hago esa observación porque ojalá y en esta ocasión, a través de los acuerdos y el vínculo que estamos viendo con el gobierno de los Estados Unidos, la consecuencia en este país para este caso tan grande, sean diferentes. Vemos un interés muy marcado del gobierno de Estados Unidos detrás de este señor y la participación y el vínculo que hubo anunciado por el procurador ayer, Jean Alain Rodríguez, el vínculo entre el FBI, la DEA con las autoridades dominicanas, te indica que este operativo se trabajó en conjunto. Qué interesante, pero cuando hablo de las consecuencias, es el temor que queda de que veamos la extradición de los 5 o 6 que le interesan a Estados Unidos, cumplan una condena menor y dentro de 2 o 3 días, después de que hablen, no haya consecuencias ni totales en República Dominicana y esta gente venga a reclamar las 4 discotecas, los bares, sus propiedades, porque ese ha sido el resultado de los últimos años de esta lucha contra el narcotráfico y ese no puede ser más el ejemplo hacia los jóvenes que se están involucrando en este tipo de acciones. Importante la persecución, pero la sanción tiene que ser drástica. Y sobre todo en el caso de la República Dominicana y narcotraficantes que operan en este país, porque medidas y consecuencias drásticas tienen narcotraficantes cuando los Estados Unidos ven que afecta a sus intereses o han logrado introducir una cantidad importante de drogas en este país, lo piden en extradición y en los Estados Unidos pues cumplen una pena que, como tú señalas, también es el sistema judicial de ese país da la oportunidad de establecer acuerdos, negociaciones con estas personas vinculadas al crimen organizado, siempre y cuando las informaciones que le puedan proporcionar a estas personas les permita a las autoridades norteamericanas desmantelar redes de narcotráfico con un mayor alcance a nivel internacional, grandes capos de Sudamérica o de México que ayudan a estos individuos que son detenidos y extraditados, individuos dominicanos hacia los Estados Unidos y que terminan siendo favorecidos por penas reducidas, pero que eso tiene implicaciones y consecuencias para la República Dominicana. Por eso se insiste en la necesidad de que a nivel interno pues se puedan tomar las decisiones y se puedan hacer las investigaciones y tomar y llevar a cabo las sanciones y los castigos del lugar para que estas personas no puedan seguir operando. Si uno revisa esta lista de personas, se va a encontrar con varias de los involucrados o varios de los involucrados que son reincidentes en este tipo de actividades, además de César el Abusador, además de Toño Leña, otros casos de personas que en determinadas ocasiones o fueron detenidos o fueron involucrados en casos de narcotráfico y fueron favorecidos. Llama Amelia poderosamente la atención la facilidad con que estos individuos a lo largo de nuestra historia y de la historia más reciente salen de las cárceles o son beneficiados con decisiones judiciales y lo han sido en base a supuestas violaciones de procedimiento, tú ves a fiscalía o a propios jueces que están muy atentos a beneficiar a estas personas vinculadas al narcotráfico para favorecerlo con su libertad. Todo esto lo que pone en evidencia son dos cosas. Primero, las debilidades que hay en el sistema judicial en la República Dominicana que ha impedido
desmantelar de fondo y de raíz las redes de narcotráfico que han operado en la República Dominicana. Y por eso es muy fácil que puedan resurgir en determinadas oportunidades, como este caso con César el Abusador. Esto por un lado. Por otro lado vemos, y este caso es un ejemplo bastante claro, hasta dónde llegan los tentáculos de estas redes criminales que cada vez más se han dado cuenta, no solo para el tema del lavado de activos, que hace que estas personas vinculadas al crimen organizado estén presentes en múltiples actividades empresariales en nuestro país, sino que como una forma de protección, de ganar impunidad, de tener reconocimiento en la sociedad, involucran y se relacionan con una serie de sectores de distintas áreas en la República Dominicana, ya sea áreas vinculadas al arte, a la música, como decías, al deporte, por ejemplo, llama poderosamente la atención como dos figuras reconocidas y respetadas del béisbol de la República Dominicana, como el caso de Octavio Dotel y Luis Castillo, fueron citadas ayer por el Procurador General de la República como figuras involucradas en esta red criminal que servía para el lavado de activos por parte de César el Abusador, aunque Luis Castillo, a través, quien reside en Miami, a través de unos tweets indicó que se le está confundiendo, que él no está involucrado en este caso y no conoce a Luis el Abusador. Pues eso pasa, y pasa también no solo con estos sectores, sino con la política, y sobre todo en este tema nosotros en distintas oportunidades hemos llamado insistentemente la atención cómo desde el narcotráfico y el crimen organizado se procura, se busca capturar en la política para seguir beneficiándose de protección y de impunidad. En este caso específico, una de las personas involucradas es Sánchez Nolasco, que es alias Warner, que es un político en Atomayor que tiene aspiraciones o intenciones tenía de llegar a la senaduría por el PRM en esta comunidad, y no es tampoco la primera vez ni el primer caso de personas involucradas a este tipo de actividades ilícitas que son de la política, que procuran cargos políticos con la intención, como les decía, de obtener algún tipo de protección e impunidad. En ese orden, cerrando, simplemente decir que todas las organizaciones políticas deben hacer una revisión incluso sobre el origen de los fondos de las personas que se están involucrando, de ahí la importancia de regular a través de la ley de partidos y la ley electoral todo el proceso. Muchos seguros se están quitando, vamos a ver las consecuencias que tienen decisiones, por ejemplo, como las que se adoptó ayer en un tribunal de este país, pero no solamente le ha pasado al PRM, en el Partido de la Liberación Dominicana se han anunciado nuevas candidaturas, que es importante que se revisen los orígenes de los recursos de cada una de las personas que entran a la política de manera directa, a veces sin una vida político-partidaria que se le haya conocido a través de sus compañeros de partidos, y eso yo creo que sigue siendo importante. Igual tienen que seguir existiendo estos filtros, y con relación a Octavio Dotel, de verdad que sería lamentable que se pueda confirmar esta información. Una de las últimas obras en la que está vinculado y que se le conoce es un colegio que tiene aquí en la ciudad de Santo Domingo, y está vinculado también a la gimnasia artística y ha dado soporte a muchos niños y niñas a través de un programa de gimnasia que tiene. Hoy en día está detenido, y de este tema de seguro vamos a hablar más después de la pausa, porque hay muchos detalles alrededor de este proceso de investigación que se dio a conocer ayer con este gran operativo de las autoridades dominicanas en busca de César Emilio Peralta, alias César el Abusador, el que increíblemente no está preso.